Halloween, el disfraz permanente. Esta es una fiesta que suscita todo tipo de reacciones, por eso es imposible permanecer indiferente. Soy Wilson López, fui satánico y hoy predico la palabra de Dios. ¿Que fui satánico antes de ser sacerdote? Sí, lo fui. Y me metí hasta el fondo. La obra maestra de Satanás ha sido hacer creer a los hombres que él no existe. La existencia del demonio es dogma de fe. San Pablo nos dice que el demonio nos tienta, Efesios 6:11. San Juan nos dice que es un mentiroso, San Juan 8:44. El Nuevo Testamento habla más de 100 veces del demonio y el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2851, nos dice que el demonio es una persona, que no es el mal en general, y Cristo, cuando lo expulsa de alguien, habla con él como con una persona. Alcuno di voi forse, non so, può dire, ma padre, che antico è lei parlare del diavolo nel secolo XXI. Ma guardate che il diavolo c'è anche nel secolo XXI e non dobbiamo essere ingenui, dobbiamo imparare dal Vangelo come si fa la lotta contro di lui. El demonio, según la fe que nos ha sido transmitida desde Jesucristo mismo, es un ser personal, un ángel caído, un espíritu rebelde por el que ya no podemos hacer nada, porque Jesús mismo nunca predicó a los demonios, ni les tuvo compasión ni caridad. Ellos se han determinado de forma definitiva y absoluta por un destino aparte del Creador, y por lo tanto lo único que podemos hacer es alejarnos de ellos, rechazarlos, no seguir sus inspiraciones. El que no cree en el demonio tiene dos opciones: o decir que Cristo se equivocó o que Cristo nos engañó. Si tú no puedes aceptar que Cristo se equivocara porque era Dios, ni que nos engañara porque era Dios, no hay más remedio que aceptar el demonio. Cristo habla del demonio de una manera que no podemos dudar de eso. El demonio existe, lo ha dicho Cristo Dios, punto. Usted no cree, ya se enteró el hombre en cuanto se muera. Se va a enterar. Porque usted niega de pico, pero lo que usted niegue no destruye al demonio. El demonio existe porque lo ha dicho Cristo Dios. Punto. Este es el padre Gabriel Amort, el mayor exorcista en el mundo. O estás con Jesús o estás con Satanás. O estás conmigo o estás con Satanás. No existe una vía intermedia. Durante el exorcismo uno ve tantas cosas sobrenaturales porque el demonio es inteligentísimo. Por ejemplo, convertir una casa en inhabitable, escupir objetos, clavos grandes. Uno que me escupía siempre, lo frenaba a tiempo y eran 3 clavos. Él es Juan Gonzalo Callejas. Su juventud fue bastante desordenada. Sus amigos eran sicarios y llegó a estar bastante inmerso en el satanismo. Hoy es sacerdote, exorcista y ayuda a los demás a liberarse de cualquier opresión o influencia. ¿Que fui satánico antes de ser sacerdote? Sí, lo fui. Y me metí hasta el fondo. Y quise ser poderoso según las promesas de Satanás. Pero gracias a Dios, el Señor me detuvo y ahora soy sacerdote de Cristo, y como sacerdote me dedico al exorcismo y a luchar contra el antiguo príncipe de este mundo, que era el que me regía. El Nuevo Testamento también condena
fuertemente la práctica de la brujería, en Gálatas 5:20 y 13:6. El padre Fortea, sacerdote español, exorcista, experto en demonología, define la brujería como aquella operación que se hace a otro con el concurso de los demonios. También dice que puede provocar posesión o algún tipo de influencia siempre en el que la hace o la encarga, y a veces en la víctima de la brujería. A propósito de este tema, hemos entrevistado a Amanda, la bruja más famosa en Colombia. Su vida forma parte del libro de Germán Castro Caicedo, La Bruja, y además se realizó una serie televisiva con su historia. El demonio existe. El demonio ha existido toda la vida. Como existe el bien, existe el mal. Hay más mal que bien. Ya hay epidemias que no se conocían. Vayan a la radio, a la televisión. Solamente hay películas de brujos, de gente que está enyerbando, de gente que está encendiendo velas, que a cambio de que el demonio se aparezca o que se desaparezca. Vayan por Junín, por donde quieran, que le atamos al esposo, se lo devolvemos sano, o si no que le devolvemos la plata. ¿Cómo así? Eso son cosas del demonio. Eso es porque tiene un pacto con el diablo. La brujería es un negocio del maligno, donde la persona algunas veces cree que está jugando, pero otras veces sabe que está haciendo mucho mal con eso. No entendemos qué estamos haciendo. Es un llamado al demonio. Existe una organización bastante grande, conocida como la Wicca, que reúne a quienes practican la brujería en el mundo. Para ellos su mayor día es el Samaín, que lo celebran el 31 de octubre. Este día realizan ritos, hechizos y conjuros, porque dicen que este día es de mayor poder mágico para ellas. Esta organización tiene presencia en varios países de Sudamérica, entre ellos Colombia, donde se encuentran en Medellín, Bogotá y Cali. Como acabamos de ver, y como lo decía el Papa Pablo VI, el demonio es el enemigo número 1, existe realmente y además actúa todavía con traicionera astucia. Quiero presentarles a Mariana, una joven de Ibagué, Colombia, diseñadora de modas, para que nos cuente su historia. Mariana es una joven de Ibagué. Pasó varios años en la ciudad de Bogotá. Desde temprana edad empezó con el consumo de alucinógenos, especialmente la marihuana y los ácidos. Su espíritu de rebeldía la llevó a desordenarse mucho en su vida. Antes Mariana se dejaba seducir por las tentaciones del demonio. Vemos, por ejemplo, el tatuaje que se realizó en toda su espalda. Hoy, después de un proceso de conversión, es misionera y nos cuenta desde otro punto de vista lo que vivió. Me empiezo a meter es más hacia la muerte y me empieza a llamar la atención. En medio de eso me sentía que estaba siendo atrapada por eso, por algo oscuro. Y a mí me gustaba, me seducía la muerte, me seducía el no sentir, el hacerte frío, el que no hay corazón o que tú actúas como eso, como un zombie. Se creó una historia entre nosotras de un muerto que nosotros creamos que se llamaba Bill Horror, y una muñeca vudú que era Marian Trapitos. Y la marca entonces se llamó Bill Horror y Marian Trapitos. En ese momento nosotros lo que hacíamos era que cuando llegaba la época de octubre era la mejor época para nosotras, porque salían y se inventaban y sacaban y traían muchísimas cosas con ese tema. De la mayoría lo guardamos, pero cuando no teníamos eso nosotras teníamos que empezar a dejar volar nuestra imaginación. Entonces nosotros el estampado que hacíamos lo hacíamos a mano, buscábamos muñecas normales, muñecas que vendían pues baratas en cualquier parte, Barbies, y las despezábamos, empezábamos con las piernas a hacer digamos llaveros, entonces de ahí sacabas tú la pierna de la muñeca, la cortabas, le hacías sangre.
de todo, pero hacia la parte de los zombies, de la muerte, de muñecos vudú, todas esas cuestiones. Aquí vemos entonces a Mariana con su marca Bill Horror y Marian Trapitos, cómo modelaba y cómo exhibía no solamente las prendas, los artículos, los accesorios, sino que siempre iba acompañado de un disfraz. Nos enteramos que para esta de celebración pues del 31 de octubre de Halloween se iba a realizar una marcha en Ibagué, la primera marcha zombie que se iba a hacer. Entonces pues para nosotros era lo mejor porque teníamos planeadas muchísimas cosas para ese momento. Estas marchas se realizan en muchas ciudades del mundo. En Colombia se han empezado a realizar hace algunos años. Bueno, en este momento del Halloween pienso que fue lo que me llevó pues más como a meterme en esto de la muerte. O sea, quiere decir, eso fue una puerta que siempre estuvo abierta a conocer qué eran las brujas, a conocer qué era la brujería, a conocer qué era la parte oscura, qué tenía que ver con la tabla Ouija, porque en esa época y en esas épocas, desde que era niña, primero pues me disfrazaba. Por esa época también me acuerdo mucho que cuando era pequeña veía en la televisión, daban siempre las películas de Freddy Krueger, La Cosa, unas películas de miedo que al comienzo yo no las quería ver, pero porque me daba temor increíble, pero que en un momento me empezaron a llamar mucho la atención, muchísimo. Entonces empecé a ver todas las películas de terror y siempre que llegaba a esa época, eso me empezó a crear el deseo de conocer, de saber qué tiene que ver, quiénes eran los vampiros. Es el enemigo silencioso, o sea, no jamás te vas a imaginar que por un día al año o por una época al año vaya a influir, pero es que es una vez cada año, o sea, siempre te está recordando que hay algo, o sea, hay algo en lo que tú puedes buscar, se crea en ti sin querer una inquietud. Las brujas que te llevan a preguntarte y la brujería qué es y cómo vas a tener poderes y la magia, y entonces toda esa parte oscura tú empiezas a tener una inquietud y a abrirse todas esas puertas por donde empezar a buscar. En una película de terror tú puedes aprender a hacer hechizos, te dicen cómo utilizar la tabla Ouija, entonces son cosas que se van quedando inconscientemente dentro de uno. Entrando más específicamente al tema del Halloween, miremos qué hacen los satánicos en este día. Anton Szandor LaVey, que muere en 1997, fue el fundador de la primera iglesia oficial satánica en Estados Unidos. Es el autor además de la Biblia Negra o Biblia Satánica. Dice esta Biblia en el libro de Lucifer, en su capítulo de celebraciones religiosas: después del cumpleaños de uno mismo, las dos celebraciones satánicas principales son la noche de Walpurgis y Halloween o Día de las Brujas. Halloween o Víspera de Todos los Muertos, Día de Todos los Santos, se celebra en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. Todos los malos espíritus, brujas y demonios gozan esa noche de poderes excepcionales. Llegamos a Manizales. En esta ciudad nos encontramos con Wilson López, quien fue durante varios años satánico. Participó en muchos rituales y sacrilegios. A él le preguntamos qué se hace en este día. Por inocencia caí en el satanismo. A través de mi inocencia, a través de mi adolescencia, por enamorarme de una niña hermosa, esta niña me induce a que lleve a un grupo de satanistas, en el cual ellos, pues a través de una fiesta que ellos celebran, me inducen y me hacen un rito de iniciación. Me queda gustando tanto que llego a ser el segundo al mando, y a los 3 o 4 meses yo ya leía todos los libros que tenía el sacerdote negro y logro tener dominio de idiomas. Estamos hablando de italiano, arameo antiguo, greco, o sea, una cantidad de idiomas que son lenguas muertas, y logro dominarlas para poder interpretar los libros y expresar los hechizos en la lengua original. Pero ¿cómo lo celebran? Se celebran 6 semanas consecutivas.
la última semana del mes de septiembre, todo el mes de octubre, como 31 de octubre como fecha principal obviamente, y toda la primera semana del mes de noviembre. ¿Qué es lo que se hace ahí? A ver, en la primera semana normalmente lo que se hace, se comienzan a hacer hechizos de invocación, se comienza a conseguir gente que quiera pertenecer a la secta. Previo a esto, en el mes de febrero, hay unas fiestas especiales que se llaman los aquelarres, que son fiestas donde se deben de celebrar para que se haga apareamiento, para que haya sexo dentro de la secta, pero hay una situación en especial. Resulta que es que el sacerdote negro tiene que embarazar a una de las integrantes de la secta. ¿Con qué fin? Con el fin de que concuerde más o menos la fecha de gestación entre 5 a 6 meses de gestación para poder celebrar el 31 de octubre. Pero la gente piensa que es el 31 a las 12 de la noche, no. Entonces se celebra es a las 0 horas del 31, ¿cierto? Entonces comienza la celebración. Y a las 3 de la mañana exactamente del día 31 se comienza a hacer una serie de invocaciones, de rezos, de hechizos, y ya alrededor del ara se comienzan a hacer las invocaciones. Ahí tienen un cuchillo, obviamente, lo que llama una daga de sacrificio, que es totalmente especial para las sectas satánicas, los 2 libros, obviamente. Pero la sorpresa que me llevo la primera celebración que estoy con ellos es que la niña que está embarazada entra en una especie de trance, llega y se acuesta en esa ara de sacrificio, y el tipo el sacerdote negro, coge la daga de sacrificio, la entierra en el vientre de ella, saca a la criatura, corta el cordón umbilical, levanta a la criatura como si fuera un trofeo de los pies y sin remediar palabras simplemente entierra la daga en el pecho de la criatura. La descarga en la mesa, en el ara, la descuartiza, riega la sangre en una vasija especial, limpia el cráneo, y todos los integrantes de la secta beben la sangre de la criatura y comen el corazón de la criatura en esa fecha. Porque lo vi, porque lo viví, porque estuve presente, y porque al tercer año que yo estaba en la secta, si yo no hacía ese sacrificio me mataban era a mí, porque la orden ya era de que yo tenía que ser sacerdote negro. Consultamos a la Policía Nacional de Colombia para saber si ellos hacen un operativo especial el 31 de octubre y si reconocen la existencia de sectas satánicas. Es evidente la existencia de estos grupos por la evidencia de los hechos que cometen. Sacrilegios, ingresar a las iglesias, atentar contra el Santísimo, que es donde se encuentra representado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el ingreso a cementerios, a afectar las osamentas y los sitios sagrados donde reposan los cuerpos y los restos de nuestros seres queridos, son evidencias puntuales y factuales de este tipo de hechos. Pero también, posterior al 31 de octubre, los primeros días de noviembre, cuando como institución comenzamos a recibir una serie de denuncias sobre secuestros, acciones de lesiones personales contra niños, niñas y adolescentes, y naturalmente muchos casos de desaparecidos en los que la Policía Nacional, a través de sus facultades de investigación, que están amparadas también en la Constitución Política, aún mantiene esas investigaciones para tratar de dar con esas personas desaparecidas, que son bastantes y que son evidencia particularmente en ese periodo donde se registra un incremento de ese tipo de actividades y en las que naturalmente nos corresponde continuar la investigación para encontrar esas personas que han sido vulneradas por ese tipo de grupos. Por esa razón la Policía Nacional, en fechas de especial atención como el 31 de octubre, fechas en las que infortunadamente, dado el sistema económico y comercial que potencia las prácticas como el Halloween, hace un esfuerzo extraordinario adicional para proteger la vida de los colombianos y particularmente de los niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes no solo porque sean nuestro futuro, sino porque son las personas más vulnerables ese día y son las personas en las que en ese día son, y nos lo ha enseñado la experiencia, son las que están en un mayor nivel de riesgo de ser raptados, secuestrados y ser empleados para este tipo de prácticas. En el 2013, para el 31 de octubre, se presentaron 63 casos de niños, niñas y adolescentes como víctimas. El mayor índice se presentó en lesiones personales, con un 30%, seguido de delitos sexuales y de hurto en todas sus modalidades. Las horas que más ocurrieron estos delitos fueron de las 7 de la noche a las 11. No solamente los secuestros, las desapariciones, las lesiones personales, sino que para nosotros los católicos lo más doloroso
son los múltiples sacrilegios que se cometen este día, incluso que ofenden directamente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy se celebra en el país la tradicional fiesta de los niños o Halloween. La policía realiza operativos en cementerios para evitar la profanación de tumbas por parte de grupos satánicos. Una llamada que hiciera un ciudadano puso en alerta a la policía sobre la presencia de sujetos en el interior de un cementerio, quienes al parecer estarían hurtando lápidas. Nuestro ojo de la noche acompañó a los uniformados de la policía, quienes ingresaron de manera sorpresiva y se encontraron con este sujeto. Manuel Silva, comandante de la policía en el Atlántico, indicó que este tipo de operativos se efectúan de manera simultánea, especialmente para fechas como esta, en que se celebra el Día de las Brujas. La Policía Nacional en este momento fue sorprendida a una persona, las cuales estamos verificando qué hacía casualmente dentro de este establecimiento religioso. Vamos lógicamente a judicializarla y a ponerla ante la autoridad competente. José Guzmán, quien es el celador del cementerio de Sabana Grande, dice que en los últimos días ha hallado a varias personas realizando actos satánicos. Sí he encontrado muñecos de cera, matrimonios unidos, con alfileres y frascos con muchas cosas más. Los patrullajes se realizarán permanentemente para evitar la profanación de tumbas y el robo de lápidas. Pero esto no solo ocurre en Barranquilla, Margarita, gracias. También en Santander la policía está alerta para enfrentar a los profanadores de tumbas y ladrones de ornamentos sagrados. Vamos a hablar de eso en vivo con Óscar Gerardo Hernández. ¿Qué resultados, Óscar, arrojan los operativos? Buenas tardes. Hola Juan Diego, muy buenas tardes. Pues miren, estos operativos dejan ya 4 personas vinculadas a procesos judiciales. 2 personas fueron retenidas por estar a altas horas de la noche en un cementerio de Bucaramanga y en estos momentos investigan qué iban a hacer estas 2 personas, y otras 2 fueron capturadas en flagrancia cuando habían robado elementos sagrados de la iglesia del municipio de Vélez en Santander. Estas 2 personas caminaban por el parque principal de Vélez en Santander. Fueron interceptados por la policía, que asegura llevaban un cáliz y una bandeja que habían robado minutos antes de la iglesia principal. Especialmente llegan a esa iglesia y llegan a hurtarse, la ven sola, pues son iglesias que permanecen abiertas, como usted lo dice, a hacer su rito, a hacer o hacer una actividad que va a afectar, como digo, a la comunidad. Atentos a esta fecha, la policía adelanta operativos de seguridad en los cementerios e iglesias de la ciudad para evitar la profanación de tumbas, robo de lápidas y de elementos sagrados. 2 personas fueron retenidas por encontrarse en un cementerio a altas horas de la noche y cerca de una tumba. En los cementerios de la ciudad de Bucaramanga pretendan hurtar algunos elementos como huesos, como partes de los muertos, que algunos de ellos buscarían con algunos propósitos, digamos, de hacer rituales que se puedan presentar durante estos días. Las autoridades le piden a la comunidad denunciar a la línea 123 cualquier movimiento sospechoso de personas, especialmente en cementerios o iglesias. En la noche, ya cuando las personas quieren participar, quieren consagrarse a la secta, entonces se hacen unas invocaciones y todos los integrantes comienzan a orinar y poposearse en las hostias. Y con todo ese residuo y todo eso se comienzan a bautizar a los integrantes que quieren entrar a la secta. Las cámaras de seguridad muestran la llegada de 2 hombres a la parroquia San Juan María Vianney. De un morral, uno de ellos saca una piedra e ingresan a la capilla. Ya en su interior, intimidan con arma de fuego a varias personas que se encontraban orando. Nos dijeron que nos estuviéramos quietos, que no nos miráramos porque nos mataron. Mientras tanto, el otro delincuente, de buzo a rayas que tapa su rostro con un casco, traspasa la barda y lanza la roca contra la urna donde se hallaba la custodia y procede a llevársela. Los delincuentes huyeron en una motocicleta, la cual ya tienen identificada las autoridades. El padre Alonso Sánchez, párroco de la iglesia del barrio El Jardín, visiblemente afectado, argumentó que no es tanto el valor de la misma, sino la profanación del templo. Tanto amor que Él nos tiene, tanto que nos perdona, y que nosotros nos prestemos para profanar esa presencia del Señor en nuestra vida. La rápida acción de la policía logró la recuperación de la custodia, que fue entregada inmediatamente al sacerdote. Empieza a aproximarse esta fiesta y todo empieza a vestirse de oscuridad. Los demonios, las brujas, lo oscuro empieza a inundar nuestras ciudades. Muchos, no solamente los niños, se disfrazan de brujas, de demonios, de cosas oscuras.
¡Qué contradicción! Te disfrazas precisamente de aquello que representa todo lo contrario a tu fe. En el fondo, el problema es que no creemos de verdad en lo que creemos. Nosotros debemos tener siempre la mirada puesta únicamente en Jesús. Con el demonio no se juega, no se conversa, no se habla. Como vimos el caso de Mariana, un alma bella, un alma joven, un alma que tenía muchas enseñanzas de sus padres y llega a cosas nefastas porque le mostramos el lado oscuro. Nosotros tenemos que evitar a como dé lugar estas cosas. Si está en nuestras manos, así sea por una sola alma, tenemos que evitar todo para que no llegue a esta degradación. Mira, el Halloween a mí me parece que especialmente para los católicos, me parece que es lo más ridículo que podemos celebrar, porque es celebrar el día de las brujas, el día de los aquelarres, el día en donde todos los siervos de Satanás se reúnen a hacer sus misas negras. Entonces yo los invito a todos los que están viendo este documental, reflexionen, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Adorar a Satanás, adorar a las brujas en un Halloween? Y pisoteas la vida de todos los santos, las virtudes de los santos católicos que se celebra el 1 de noviembre. Esa es la esencia del 31 de octubre, la cual por eso nosotros como católicos o como personas creyentes en Dios tenemos que estar en contra de esta abominación, porque es lo que verdaderamente se celebra allí, que la esencia de ese acto no se puede celebrar. Si tú eres una persona creyente en Dios, no puedes participar de eso, porque involuntariamente estás dando poder a las personas que están cometiendo abominaciones en ese día. Entonces por eso no se recomienda que se disfracen ese día. No entendemos que estamos haciendo es un llamado al demonio. Por eso esas noches del 31 de octubre las utilizan los brujos, endemoniados, los satánicos, para realizar misas negras y para ofrecerle los niños al diablo. Llámenlo como quieran, pero por eso esas noches se pierden los niños y aparecen aporreados, hay muchas cosas. Estamos sembrando el terror desde la niñez. Ese es un día para llamar al demonio, no lo hagan. Hay mucha carga. Salven los niños. En lugar de decorar los balcones de las casas con flores, ya lo hacen con telarañas. ¿Qué es una telaraña? Una forma de atrapar, de amarrar, de atar. Como la brujería. Los invito a que hoy, todo lo que tengan de brujos o de brujas, lo saquen en el nombre del Señor Jesús, para que entre el bien a esa casa, sin necesidad de estar alabando al diablo. Por eso están apareciendo tantos jóvenes por ahí ahorcados, por tantos ritos satánicos. El 31 de octubre ya ha sido escogido como un día de homenaje al diablo. Hace muchos años los disfraces dejaron de ser solamente de niños. En estas fiestas de adultos se dan muchos excesos y muchas veces son una excusa para pecar. Dice Gilbert Chesterton que muchas veces a los hombres un disfraz no los disfraza, sino que los revela, muestra lo que tienen por dentro. Te pregunto, si en esa forma te disfrazas, ¿qué hay en tu corazón? Lo más grave es que muchas veces nuestro disfraz permanente es el pecado. Que nunca el odio, el resentimiento, la envidia, la lujuria, la soberbia sea tu disfraz permanente, porque eso te daña y daña a los que están a tu alrededor. No solamente debemos dolernos por los sacrilegios, los horrores que se cometen en este día, sino que tenemos que hacer algo. Cuando se ama, se busca reparar a la persona amada. Muchas personas deciden no disfrazar a sus hijos en este día. Al contrario, deciden reunirse a hacer vigilias de adoración al Santísimo para reparar por el dolor que sufre nuestro Señor. Esta es una actitud perfectamente válida y elevada. Los grandes santos de la Iglesia siempre nos han mencionado, nos han recordado que la escala más grande del amor es la reparación. Sembremos en nuestros niños el deseo de la reparación y veremos en ellos respuestas absolutamente generosas. Cuando le explicamos bien a un niño, ellos son más abiertos a los temas espirituales.
porque lo que menos quería encontrar la felicidad era en Dios. Yo jamás quise buscar por ahí, siempre estuvo rondándome y tocando la puerta de mi corazón. Y yo decía, no, yo por ti no voy a encontrar la felicidad, yo quiero experimentarlo por otro lado. Y por eso entré en todos esos caminos. Pero en el momento en el que ya yo lo vi a los ojos, nos vimos, nos encontramos en ese momento, ya no pude dejarme más. Ya dije, Dios mío, ¿por qué luché contra algo que quería darme toda la felicidad? Y mi corazón se llenó de un regocijo impresionante, era algo que no podía experimentar, no sabía, o sea, no cabía más en mí. En mi caso, para mí es un milagro, porque yo estaba condenado, yo tenía mi alma condenada por completo. Y Dios a mí me brindó una segunda oportunidad a través de una joven que hoy está en misión. Bueno, para todos los que nos están viendo en este video, ante todo, mi bendición sacerdotal, pidiendo al Espíritu Santo que a través de estas palabras, de estas imágenes, se conmuevan los corazones y las mentes de los que están recibiendo este video, estas imágenes en sus casas, que el Espíritu Santo se diversifique y tú mismo, el que lo estás viendo, esta bendición, este creer, si tú ya crees, regala este video, llévalo a los demás, para ellos esta bendición potente, en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, de la Santísima Virgen María, de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y de todos los santos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este documental Halloween, el disfraz permanente. Recuerda que lo puedes ver de nuevo completamente gratis en www.frankperiodista.com. Sígueme en Facebook y en Twitter como Frank Periodista. Muchas gracias.